Buenas noches, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por la oportunidad de estar otro día más con el privilegio de poder estudiar su palabra. Quiero invitarle en esta hora a que me acompañe haciendo una oración para que juntos podamos recibir lo que el Señor quiere transmitirnos a través de la Escritura. Oramos. Padre, queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos esta noche. Agradezco, Padre, las bendiciones que vienen junto con la salvación maravillosa que nos has dado. Y agradezco también, Señor, la oportunidad y el privilegio que me das en tu misericordia de estar delante de ti y delante de cada uno de los estudiantes, los hermanos y hermanas que con esfuerzo y dedicación, Padre, están aquí para recibir tu palabra y aprender de este tema maravilloso de la justicia, la santificación, la glorificación de tu obra y tu persona. Eh, Padre, ruego que esta enseñanza sea clara en la mente de ellos y que ayudes a tu siervo a poder transmitir la verdad como está en la palabra y de una manera clara y sencilla, pero sobre todo bíblica. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a estar viendo el tema de la identificación y vamos a estar estudiando lo que es el capítulo 5 y vamos a ver versículo 12 hasta el 21. ¿Qué es lo que hemos visto, mis amados hermanos? Hemos visto el tema de la justificación desde el capítulo 3 versículos 21 hasta el capítulo 5 versículo 21. Eh, Hasta el capítulo 5 versículo 1 al 11 versículo 11 perdón. Hemos visto la justificación explicada, capítulo 3 versículo 21 al 31. Hemos visto el ejemplo de la justificación, capítulo 4 versículo 1 al 25. Y hemos visto la justificación disfrutada, que esto tiene que ver con las bendiciones inmerecidas de la justificación por fe. Vimos aquí lo que es la primera bendición, que es paz con Dios. Vimos en lo que es la bendición del acceso a Dios, la esperanza gloriosa, el carácter cristiano, el amor de Dios en el interior, la salvación de la futura ira. Vimos la reconciliación con Dios. Y ahora, hermano, vamos a estar viendo la doctrina de la identificación, que esto tiene que ver con el acceso a la santificación. Y mis amados hermanos, vamos a ver aquí en esta doctrina de que Dios, hermano, identifica a todo ser humano, lo identifica eh, en dos personas, en Adán y en Cristo, ¿verdad? Cuando Dios mira la humanidad, mira, identifica a los seres humanos, ya sea con Adán o ya sea con la persona de Jesucristo. Así que vamos a estar viendo estas dos identidades, hermanos, que, que la palabra nos enseña en esta sección de Romanos 5 12 al 21. Hay una pregunta con la que quiero iniciar, la cual será la base de este tema, y es, ¿cómo es posible que Dios salve a los pecadores por medio de Jesucristo? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que Dios salve a los pecadores por medio de Jesucristo? Y vamos a estarle dando respuesta a esta pregunta a través del desarrollo de esta enseñanza. Quiero comenzar leyendo, mis amados hermanos, lo que Primera de Corintios 12, versículo, Primera de Corintios 15, versículo 20 al 22. Dice, busque por favor en su Biblia, Primera de Corintios 15, 20, versículo 20 al 22. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Entonces, hermanos, vemos aquí, hermanos, dos identidades. Y inicio con una ilustración que nos va a ayudar a tener el contexto de esta enseñanza. Cuentan la historia de 12 pollitos que estaban siendo criados por un dueño, un señor, que era el dueño de estos pollitos, y dice que estos pollitos desde pequeños, desde que ya después de nacer, estos pollitos fueron amarrados de su patita con un lacito, y fueron amarrados con ese lazo en una estaca que habían sembrado en el patio, ¿verdad? Y los pollitos, toda su vida, durante su crecimiento, toda su vida, esos pollitos permanecieron así, amarrados con una pitita de su patita, dando vueltas alrededor de ese palo que estaba así enterrado en medio del patio. Este señor tenía un negocio y se llevó a los pollitos, los trasladó a ese mercado y ahí en ese mercado volvió a sembrar la estaca y siempre los pollitos amarrados con esas pititas, hermano, de sus patitas, ¿verdad? Y los pollitos daban vueltas y así pasaban todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo pasaban ahí dando vueltas alrededor de la estaca que estaba ahí enterrada. Y llega una persona, ¿verdad? Y le dice, Señor, yo quiero que me venda esos pollitos que usted tiene ahí amarrados. Y le dice este señor, bueno, estos pollitos son bien caros, le dice, ¿verdad? Son bien caros. Y le dice el otro señor, no importa el precio, yo voy a pagar por estos pollitos. Entonces le dijo el vendedor, le dijo, ok, cuestan $3,000, le dijo. Y ya le dieron los $3,000, hubo un pago por los pollitos, ¿verdad? Y el señor le dice al nuevo dueño, le dice, ¿qué quiere que haga? ¿Quiere que se los ponga en cajas para que se los lleve? ¿Quiere que se los amarre? ¿Qué quiere que haga con ellos para que usted se los lleve? Y le dice el nuevo dueño, por favor, yo quiero que le corte los lazos que tienen en sus patitas y que los deje libres, ¿verdad? Y el señor le dice, ¿cómo? Le dice, no entiendo, pero usted los acaba de comprar. Y le dice, sí, yo los acabo de comprar y los he comprado para que sean libres. Así que por favor córtele las pitas, ¿verdad? O los lazos que tienen en las patas para que ellos puedan irse libremente. Bueno, le dice el vendedor y procede a cortar los lacitos, ¿verdad? De las patitas y ¿saben qué fue lo que surgió? Los pollitos, hermanos, no salieron corriendo, los pollitos se quedaron ahí y aunque ya no tenían el lazo, ya no estaban amarrados de lazo a la estaca, los pollitos continuaron dando vuelta a la estaca. Y usted puede hacerse la pregunta, ¿por qué estos pollitos, aunque ya eran libres, ellos continuaban como que fueran esclavos? Y la razón es, mis amados hermanos, es que toda su vida, hermanos, toda su vida ellos vivieron como esclavos. Ellos no conocían otra vida diferente más a la de un esclavo. Y ahora que eran libres, hermanos, no sabían cómo vivir como personas libres. Así que los pollitos, hermanos, con el lazo representa a la persona inconversa, a la persona que es esclava del pecado, del poder del pecado, ¿verdad? Y que está dominada por Satanás, por el mundo y por su naturaleza pecaminosa. Pero aquellos pollitos una vez se les cortó el lazo y fueron libres, representa la libertad que Cristo nos ha dado ahora que hemos creído en Él. Al creer en Él, Dios nos ha libertado del poder del pecado. Pero aunque hemos sido liberados del poder del pecado, hermanos, los creyentes, los nuevos creyentes, como no saben, ¿verdad? En sus mentes ellos siguen esclavos, aunque en hecho ellos son libres, pero sus mentes todavía siguen esclavas porque toda su vida, la única experiencia que tuvieron en su andar
es el andar de un esclavo. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ver a través de esta doctrina la importancia de conocer quiénes somos en Cristo, ¿verdad? La importancia de identificarnos con Cristo, de identificarnos como libres, como personas ahora que tenemos vida, como personas que no somos esclavas del pecado, sino personas que somos libres por la libertad que Cristo nos ha dado, para que podamos, hermanos, nosotros vivir como libres y no vivir como que fuéramos esclavos cuando ya no lo somos. Así que esta doctrina es bien importante, hermano. Y como decíamos, Dios identifica a toda la humanidad con uno de los dos hombres, el primer Adán o el postrer Adán, como decía Primera de Corintios 15, versículo 20, que dice el versículo 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Entonces el primer Adán, ¿verdad? Es la primera identidad, ¿verdad? Y la otra identidad es el postrer Adán hablando de Cristo. Adán y Cristo, entonces aquí, hermanos, son como líderes nacionales, o mejor dicho, representantes patriarcales, que representan dos divisiones distintas de la humanidad, ¿verdad? Dos divisiones distintas de la humanidad. El primer Adán, ¿verdad? Estamos representados todos nosotros en Adán por el nacimiento carnal, ¿verdad? Pero el segundo Adán, hablando de Cristo, estamos representados por el nacimiento espiritual. En San Juan capítulo 3 versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús en el versículo 5 y 6, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que uno es a través del nacimiento carnal, que nosotros somos identificados con Adán, pero el otro, hablando de Cristo, somos identificados con Cristo por el nacimiento espiritual. Así que Dios te considera miembro, ya sea de uno de estos dos linajes. En la apreciación de Dios, todo lo que es cierto de tu cabeza, Cristo o Adán, es cierto de ti. En 1 Corintios 15, 22 leíamos y dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte de Adán llegó a ser la muerte tuya, ¿verdad? Así que si tú estás identificado con Adán, lo que es cierto de Adán es cierto tuyo. Y si estás identificado con Cristo, lo que es cierto de Cristo es cierto tuyo. La vida de Cristo es la vida tuya. La muerte de Adán es la muerte tuya. Entonces, la pregunta es, ¿con quién tú estás identificado? Debido a que naciste de nuevo, Dios ahora te identifica con Cristo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para siempre, ¿verdad? Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cuando usted lee Efesios 2:6, la pregunta es, ¿cómo es posible que Dios, hermano, me vea a mí sentado en lugares celestiales con Cristo? La razón es esta, porque Dios te está identificando con Él, ¿verdad? ¿Cómo es que es posible que en la resurrección de Cristo yo también esté ahí identificado? Es por el hecho de que ahora mi identidad es en Cristo. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, y dice, en Dios. Aquí hay una cosa que quiero que usted observe en Colosenses 3:3, por favor, quiero que busquen en su Biblia. Yo quiero que por favor, cada vez que ustedes vean la palabra en uno de estos versículos que vamos a estar hablando, entiendan que esa palabra en está hablando de posición, de cuál es tu posición. La posición ahora nuestra, los que hemos creído en el Señor, es en Cristo, en Dios, ¿verdad? Eso es bien importante. En muchas de sus epístolas, Pablo se refirió a los creyentes como estando
en Cristo, estando en Cristo. Vea, por ejemplo, Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, oiga, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, oiga, nuevamente, en el amado, ¿verdad? Y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿cómo es posible que un pecador que iba rumbo al infierno ahora pueda estar sentado con Cristo, hermano, en lugares celestiales? La razón es porque Dios te mira identificado con Cristo, con su persona, con su obra. Y lo que es cierto de Cristo es cierto de ti. Y esa es la razón por la cual, hermano, nosotros no somos fulminados de este mundo, a pesar de cómo somos, porque ya ahora que hemos creído en Cristo, la santidad de Cristo es nuestra santidad, la justicia de Cristo es nuestra justicia, la vida de Cristo es nuestra vida, la justicia de Cristo es nuestra justificación, ¿verdad? Y donde está Cristo, estamos nosotros también con Él. Entonces, estas son verdades maravillosas que nosotros debemos de ver. Entonces la pregunta es, ¿con quién te identificas, verdad? En cualquier momento dado, ya sea en casa o en público, ya sea en acción o en pensamiento, te estás identificando ya sea con Adán, tu antigua cabeza, o con Cristo, tu nueva cabeza. En San Juan 15, versículo 4 al 5, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces la pregunta es clara. ¿Por qué es que a veces nosotros, hermanos, no tenemos una vida diaria piadosa? ¿Por qué es que no tenemos una vida de crecimiento espiritual? ¿Por qué es que estamos teniendo fracaso en nuestro andar diario? ¿Por qué aún, hermanos, siendo ya justificados por la obra de Cristo, por su gracia, cuando pusimos la fe en Él, ¿por qué es que aún teniendo ese hecho de nuestra justificación, por qué es que a veces no estamos, hermanos, viviendo una vida que lleve fruto? La razón es, hermanos, porque tú te identificas con la persona equivocada. ¿Entiendes? Tú necesitas saber quién eres para poder disfrutar de todo lo que tiene aquel con quien tú te identificas, ¿verdad? Un momento dado tú puedes identificarte con Adán, ¿verdad? O puedes identificarte con Cristo. Y dependiendo con quién te identifiques, así va a ser el estilo de vida que tú vas a tener. Entonces necesitamos, hermanos, recordar quiénes somos en Cristo. Por eso dice el punto 6, necesitas crecer en tu comprensión de quién eres en Cristo para que puedas disfrutar tu salvación al máximo. Es lamentable, mis amados hermanos, que hermanos, teniendo un regalo tan maravilloso de la salvación, la vida eterna, hermanos, no podamos ver creyentes, hermanos, disfrutando en su andar diario de esta salvación tan grande que tenemos por la obra perfecta de Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos hacer entonces, hermanos? Necesitamos crecer en la comprensión bíblica en cuanto a nuestra identidad, quiénes somos en Cristo. El versículo 17 de 2 de Corintios 5, por favor, quiero que busquen 2 de Corintios 5, 17,
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oiga, en Cristo está hablando de la posición. Ya no es en Adán, ahora nuestra posición es en Cristo. Y dice, es nueva criatura, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos, hermanos, escudriñar quiénes somos en Cristo, porque en Cristo somos nueva criatura. Y como nueva criatura hay una manera nueva, diferente de vivir, ¿verdad? Y Dios quiere que usted entienda eso. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, lo que éramos en Adán, hermano, ya eso ya pasó. Y en Cristo ahora todo es hecho nuevo. Aquí no está diciendo que usted ya no peca. Aquí está hablando de tu posición, tu nueva identidad. Ahora es en Cristo. Y por eso, como estás en Cristo, ahora hay cosas nuevas para ti. Hay una vida diferente para ti, para que la disfrutes, para que puedas vivir una vida de victoria, ¿verdad? Sobre el poder del pecado en tu vida diaria. Ahora bien, punto B, Romanos 5 12 al 15. Veamos entonces, ya vimos dos identidades. Hoy veamos del versículo 12 al 15 dos linajes. El primero dice, versículo 12 al 14 de Romanos 5. Vamos por favor a Romanos 5 y vamos a leer ahora Romanos 5 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán, hermanos, nuestra antigua cabeza, nos dio una terrible herencia, ¿verdad? Un hermano me decía a mí cuando estábamos viendo esta parte, me decía, pastor, ¿qué vamos a hacer cuando veamos a Adán allá, verdad? Me imagino que algunos van a querer decirle, Adán, tomaste una mala decisión, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, mis amados hermanos? Vamos a ver, hermanos, que Adán, nuestra antigua cabeza, sí, no, hermanos, nos dejó una terrible herencia, ¿verdad? En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, el primer hombre, Adán, trajo el pecado a la raza humana. Qué interesante, ¿verdad? Trajo el pecado a la raza humana. Y por el pecado que vino también la muerte. Entonces, dado que la pena del pecado es la muerte, la separación, el pecado de Adán introdujo también la muerte, la separación en el mundo, la separación de Dios con el hombre, ¿verdad? En Romanos 5, 12, parte C dice, así la muerte pasó a todos los hombres debido a nuestra relación con Adán. La muerte fue transmitida a todos los hombres. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí hay cosas bien importantes que voy a retroceder solo para que vea algo. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Bueno, usted es un pecador por herencia. Oyó bien, usted es un pecador por herencia. También por herencia usted recibe la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero algo que me llama la atención es lo siguiente, en el punto C. Así la muerte pasó a todos los hombres. Debido a nuestra relación con Adán, la muerte fue transmitida a todos los hombres. Esa es la razón, hermanos, por qué la muerte, hermanos, afecta hasta los más pequeños. Nadie, hermanos, en el mundo está exento de la muerte, ¿verdad? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están apartados, destituidos de la gloria de Dios. Por efecto, hermanos, en estos dos linajes, Adán y Cristo, en el caso de Adán, hermanos, por su pecado vino la muerte y pasó tanto el pecado como la muerte a todos los hombres después de Adán.
a todos los seres humanos. Debido a nuestra relación con Adán, la muerte fue transmitida a todos los hombres. Y usted puede decir, ah, qué injusto, pero yo soy pecador por la culpa de Adán. Pero quiero que vea la otra parte del versículo 12 de Romanos 5. Mire lo que dice Romanos 5:12. Nuevamente dice, y por el pecado, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte, oiga bien, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No solo somos pecadores por herencia, ¿verdad? Sino que también, hermanos, somos pecadores por decisión propia. La Biblia dice, todos pecaron. O sea que no solamente heredamos la muerte de parte de Adán, también merecemos personalmente la muerte, porque como Adán pecó, también nosotros hemos pecado, hermano. Y eso es lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Entonces no le podemos echar solo la responsabilidad a Adán, ¿verdad? Porque también nosotros somos pecadores por decisión propia. Pecamos por decisión propia. Ahora bien, el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. A pesar de los 10 mandamientos, a pesar de que los 10 mandamientos no existieron en la época de Adán hasta Moisés, la gente pecaba, ¿verdad? Eh, Usted sabe, hermano, que, que antes de que la ley fuera dada, ya el pecado ya existía. Y así como existía el pecado, también existía la consecuencia del pecado, que es la muerte, ¿verdad? Ya existía, aún sin haber llegado todavía la ley mosaica, ¿verdad? Para el tiempo de, de Adán hasta Moisés, la gente ya pecaba, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucedía? Versículo 13 de Romanos 5 dice, pues antes de que la ley, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Yo estaba pensando, ¿a dónde en la Biblia se ve ejemplificado esto? Que donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, cuando no hay leyes que romper, las personas no pueden ser juzgadas como infractores de la ley. ¿Cuál es un ejemplo perfecto de esto? Y yo pensaba, hermano, el caso de Caín, ¿verdad? Cuando Caín pecó, ¿verdad que no existía la ley mosaica? Existía la ley moral, ¿verdad? Pero no había una ley constitucional como tal. Sin embargo, el castigo de Dios en el tiempo de la ley, ¿cuál hubiera sido el castigo para Caín si hubiera existido ya la ley mosaica, la ley como se la dio a Moisés en el tiempo de Caín? ¿Cuál hubiera sido el castigo que él mereciera bajo la ley? Bueno, si él mataba, él tenía que morir, ¿sí o no? Sin embargo, ¿qué hizo Dios, hermano? Dios eh, dijo que Caín fuera un errante y extranjero en la tierra. Incluso, hermano, fíjese bien que le colocó una marca, ¿verdad? Como signo de su misericordia para protegerlo y que no fuera asesinado. Eso es misericordia, ¿verdad? Sin embargo, y aquí es donde se cumple esto, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, Dios no lo trató como eh, hubiera sido tratado alguien bajo la ley mosaica. Incluso le mostró misericordia, ¿verdad? Esto es importante. Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque no había una ley constitucional como la que le dio a Moisés para el tiempo de Adán, hermano, sí ya existía el resultado del pecado, el cual era la muerte, hermano, ¿verdad? Todos ellos murieron. ¿Cómo podemos ver eso? Si usted mira en el Génesis, hermano, la lista de todos los que vivieron, hermano, contemporáneos al Génesis, hermano, ustedes van a ver de que decía, y vivió Adán tantos años y después murió. Y después Matusalén vivió tantos años y después murió. Hermano, todos murieron. Todos murieron. A pesar de que la gente durante este tiempo no tenía leyes específicas, las exigencias básicas de la ley estaban grabadas en la conciencia de cada persona. La gente pecaba de todos modos
y la penalidad por el pecado era la muerte. Entonces vemos eso y desde el Génesis, vemos que todos los que nacieron después de Adán, sí nacieron, eran pecadores, pero igual tenían que enfrentar la muerte. Eh, y hermanos, es algo que también eh, vemos en la palabra. En Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, pese a que la gente de los tiempos de Adán a Moisés no infringieron una ley directa como Adán lo hizo, todos murieron, porque todos ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 14, parte C, dice, el cual es figura del que había de venir. O sea que Adán era un tipo de Cristo. Eh, así, eh, ¿cómo prefiguró Adán a Cristo? Es la pregunta. ¿Cómo prefiguró Adán a Cristo? Adán fue un tipo de Cristo en que él fue el originador o antecesor de una rama de la humanidad, quienes todos llevaban su imagen y características, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 44 y 49 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Quiero que por favor ahí en 1 Corintios 15, 46, donde ven ustedes que dice, sino lo animal, hay una traducción más correcta dice lo terrenal. Cuando dice lo animal, está hablando de lo terrenal. Mas lo espiritual no es primero, sino lo terrenal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Entonces, Adán fue un tipo de Cristo en que él fue el originador o antecesor de una rama de la humanidad, quienes todos llevaban su imagen y característica. Como un tipo de Cristo, Adán se presenta ante Dios como el representante de su rama de la humanidad, tal como Cristo ahora se presenta ante Dios como el representante de su rama de la humanidad. Y esa es la razón, hermano, por la cual Adán es considerado un tipo o prefiguración de Cristo, porque al igual que Cristo, él fue el representante de toda la raza, pero con consecuencias opuestas. Ambas figuras, hermanos, introdujeron sus respectivas herencias a la humanidad. Por ejemplo, Adán trajo muerte y pecado, mientras que Cristo trajo vida y redención. Además, Adán y Eva tipifican la relación entre Cristo y la iglesia también, hermanos, donde Cristo es el esposo y la iglesia es su novia o esposa, ¿verdad? Entonces, hermano, punto 3, de la misma manera, todos los hijos de Adán heredan el pecado, la muerte y la condenación de Adán ante Dios. Todos los que son nacidos de nuevo en la familia de Cristo reciben automáticamente posición justa de Cristo ante Dios. Entonces, hermanos, todas las personas, hermanos, eh, eh, que han nacido después de Adán, ¿qué herencia hemos tenido? El pecado, la muerte y la condenación. Una vez una persona, hermanos, cuando estaba evangelizando, me dijo esta afirmación. Fíjense lo que me dijo esta persona. Me dijo, mire muchacho, si todos somos hijos de Dios, ¿verdad?
sabemos que estamos identificados con Adán por el nacimiento terrenal, ¿verdad? Eh, pero con Cristo es a través del nacimiento espiritual. Y yo le dije a esta persona que me dijo, todos somos hijos de Dios, no le dije, no todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, yo debo de nacer de nuevo. Y la Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. No todo ser humano es hijo de Dios. Todos podemos ser creación y nacemos identificados con Adán y con la herencia que Adán nos dejó, el pecado, la muerte y la condenación. Así, por eso es que todos nacemos pecadores de Dios y estamos bajo la ira de Dios. Pero para ser hijos de Dios debemos nacer espiritualmente, debemos creer en Cristo, debemos nacer del Espíritu para que podamos nosotros estar identificados con Cristo y ya no estar identificados con las consecuencias de Adán. Así que si usted está en Cristo, hermano, automáticamente usted recibe la justicia de Cristo ante Dios, ¿verdad? Y por eso tiene una posición justa. Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Cristo, nuestra nueva cabeza, nos dio una herencia bendita. Vea lo que dice el punto A. Pero el don no fue como la transgresión. Quiero que subraye la palabra don. El don aquí está hablando de la salvación, de la justificación, que es un don gratuito. No es barato. Tuvo un costo infinito, hermano, ¿verdad? Pero es gratuito para nosotros. La ofensa de Adán trajo desastre y muerte sobre la raza humana. Leíamos en el versículo 12 que la muerte pasó a todos los hombres. Pero el don gratuito que ofrece Cristo crucificado y resucitado trae perdón y vida a todos los que reciben ese don, hermano, por la fe, ¿verdad? Entonces, hermano, el don no es como la transgresión. Aquí hay un contraste, ¿verdad? Eh, eh, de la herencia que tuvimos por Adán y lo que tenemos ahora a través de Cristo. Dice Romanos 5:15, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, una transgresión es el quebrantamiento deliberado de una ley. Adán murió porque rompió la única ley de Dios. ¿Cuál era la única ley de Dios que le había dado, que tenía Adán? Bueno, no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, él comió el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y como resultado, pasó la pena de muerte a todos los que son sus descendientes. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y esa muerte pasó a todos, hermano, sus descendientes. Mire, un pecado pasa a todos, hermano. Las consecuencias pasan a todos. ¿Qué resultado, verdad? El desobedecer una única ley, hermano, la consecuencia que trajo a los seres humanos, y no solo a los seres humanos, también a la creación misma, como hemos visto en otros pasajes. Versículo 15, parte C, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. O sea que, al igual que Adán pasó la muerte a todo su linaje, a través de Jesucristo, el don gratuito de la gracia de Dios es ahora transmitido a su linaje entero. Ahora veamos dos legados. Versículo 16 del capítulo 5 dice, y, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. O sea que Pablo compara el legado que recibimos de Adán
con el legado que recibimos de Cristo. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. En el caso de Adán, un pecado, hermano, resultó en juicio, lo que trajo un legado de condenación a toda la raza humana. El legado que resultó, hermano, del pecado de Adán es condenación. Ahora, lo contrario, dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, en el caso de Cristo, sin embargo, muchos pecados resultaron en un regalo gratuito que resultó, dice, en justificación para todos los que creen. Debido a que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, Dios puede declararnos legalmente justos ante Él y darnos el regalo gratuito de la vida eterna, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, el legado de Adán, condenación. El legado de Cristo, vida eterna, ¿verdad? ¿Con quién usted desea identificarse, verdad? Es bien importante eso. Yo le digo a las personas, ¿verdad? Eh, cada vez que predico el Evangelio, que es mejor estar en Cristo que en Adán, hermano, ¿verdad? Porque en Adán nosotros tenemos condenación, pero en Cristo nosotros tenemos vida eterna, hermano. Dos dominios. Veamos dos dominios en el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, la transgresión de Adán trajo el dominio de la muerte, haciendo que todos sus descendientes estuvieran bajo la maldición de la muerte. Desde la caída, debido al pecado de Adán, todos nacemos en un mundo en el cual, hermanos, la muerte gobierna. En 1 Corintios 15, 21 al 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Mira lo que dice Pablo a los Corintios. Dice que la muerte entró por un hombre. ¿Por cuál hombre? Por Adán, por la transgresión. Por eso es que entró el dominio de la muerte, hermano, haciendo que todos sus descendientes estuvieran bajo esa maldición de la muerte después de la caída. Pero, dice el versículo 17, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuál es la buena noticia? Es que, aunque éramos dominados por la muerte, los dones de gracia y justicia de Cristo proporcionan vida abundante a todos los que creen en Él. San Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La frase del versículo bíblico de San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, significa que aquellos que creen en Jesús reciben abundante vida espiritual, el Espíritu Santo, de manera que fluye desde su interior como río caudaloso, trayendo renovación, consuelo y capacidad, hermano, de bendecir a otros. Consuelo, ¿por qué, hermano? Porque sabemos, hermano, que ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Sabemos, hermanos, que así como Cristo, hermano, resucitó, nosotros también vamos a resucitar, hermano. Entonces la muerte ya no es un problema para nosotros, ¿verdad? Si bien es cierto, mientras estemos en este cuerpo vamos a experimentar la muerte, muchos de nosotros, hermanos. No sé si esta generación y la próxima van a experimentar la muerte, no lo sé. Sin embargo, mis amados hermanos, lo que sí podemos saber con toda seguridad es que la muerte ya no reina en nosotros, hermanos, ¿verdad? Porque así como la muerte no pudo detener a Cristo, así tampoco la muerte puede detenerlo a usted, porque si está en Cristo está identificado con su resurrección y su victoria. Vamos a ver dos resultados, versículos 18 y 19 del capítulo 5.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Veamos los dos resultados aquí. Dice, así como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres. Adán escogió desobedecer a su creador. ¿Por qué es importante, hermanos, resaltar que Adán escogió desobedecer a su creador? Porque si ustedes se fijan, hermanos, que todo lo que hemos visto en los versículos que hemos leído tratan de la elección que tomó Adán, del pecado de Adán. Pero usted puede preguntarse, pero si la que pecó también fue Eva. Sin embargo, hermano, Eva fue engañada. Adán no. Adán no fue engañado. Adán tuvo que tomar una elección, o pecar o no pecar. Y esa elección que Adán tomó, o sea, que escogió desobedecer a su creador, por esa elección, por su pecado, trajo juicio sobre toda la raza humana. Por eso se le llama la caída de Adán o del hombre. En Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. ¿Y qué eligió el marido? El cual comió así como él. Entonces él decide conscientemente desobedecer a su creador, ¿verdad? Y esa elección trajo pecado, ese pecado trajo juicio sobre toda la raza humana. Versículo 18 dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Miren el contraste. Adán, en un ambiente perfecto, decide desobedecer a Dios. Pero Cristo, en un ambiente dominado por el pecado, decide obedecer al Padre. Qué interesante, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí. Contrariamente, Cristo, con diferente a Adán, elige obedecer al Padre. Filipenses 2:8 dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que el sacrificio de Cristo trajo a toda la raza humana la oportunidad de ser justificados, hermano. Así que la justicia que tenemos, hermano, es por la obediencia de Cristo, no por la obediencia nuestra, como muchos piensan. Y eso es importante que usted lo recuerde. Versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, la desobediencia de Adán trajo la tragedia a la humanidad, hermano. La desobediencia de Adán afectó adversamente a toda su raza. Su desobediencia estableció a todo su linaje como pecadores. Por lo tanto, todos nacimos en pecado. Todos nacimos en pecado. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por el contrario, hermano, la obediencia de Cristo, obediencia que fue hasta la muerte y muerte de cruz, hermano, trajo liberación a todos los que creen en Él. La obediencia de Cristo hasta la muerte ha establecido a todos sus muchos creyentes como justos. San Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos los que nacen espiritualmente, hermano, están identificados en Cristo y por esa identificación, por esa justicia que tienen, hermano, por esa identificación que tienen con Cristo, hermano, ahora son libres, hermano, porque han puesto la fe en el Señor, ¿verdad? Y la obediencia de Cristo ha sido también para beneficio de aquellos que hemos creído en Él. Veamos dos esferas, versículos 20 al 21. Dice,
versículo 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como por el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley prueba que todas las personas son totalmente corruptas. Hemos hablado, hermanos, en las personas, en las lecciones anteriores, el propósito de la ley. El propósito de la ley, hermanos, no es traer vida, sino que el propósito de la ley, mis amados hermanos, es eh, traer a la luz la realidad y la verdad de que somos pecadores. O sea, la ley sirve para probarle a toda persona que es corrupta. En Romanos 2:13, hermanos, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Verdad? La ley tiene una característica y es que la ley no negocia. La ley dice, haz y vivirás. Contrario, si no haces, pues entonces no vas a vivir, ¿verdad? Entonces, no son los oidores, sino los hacedores. La ley siempre trata con el hacer. El problema es que nadie puede alcanzar esos estándares, ¿verdad? Así que Pablo en el capítulo 3 de Romanos, versículo 19-20 dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, ¿verdad? Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Y por qué todo el mundo queda bajo el juicio de Dios? Porque la ley lo que hizo fue revelarles que eran pecadores. La ley lo que hace es poner en evidencia el pecado eh, eh, del ser humano, ¿verdad? Entonces, aquí hay un contraste entre la ley y la gracia. La ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo dijo, yo no sabría lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciará, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Pablo se dio cuenta que era un codicioso? ¿Verdad? Bueno, a través de la ley. La ley puso en evidencia. Entonces, cuando la ley entra o se introduce, hermanos, a la raza humana, esa ley lo que hace es poner en evidencia el pecado. eh, Da la prueba que toda persona es corrupta, es pecadora, ¿verdad? Em, Pone a todos bajo la ley, bajo la maldición de la ley. Por eso dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 7:7 también Pablo dijo, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. El problema, hermanos, no es el pecado. Pero dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, ¿qué hizo la ley? Miren, pues, puso en evidencia el pecado, ¿verdad? Para que el pecado abundase. Pablo dice, yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. Entonces, las personas son corruptas, ¿verdad? Y la ley se introdujo para que pudiéramos ver, ¿verdad? Para poner en evidencia la corrupción del hombre, el pecado del hombre. Romanos 5:20 dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sin embargo, la gracia de Dios, hermano, el contraste entre la ley y la gracia, la ley pone en evidencia el pecado y hace que abunde, ¿verdad? El pecado, porque lo pone en evidencia. Pero la gracia, hermano, es más sobreabundante que la ley. La gracia de Dios sobreabundó para pagar el pecado de toda la humanidad. Mire este pasaje, por favor, en 1 Timoteo 1:12 al 14. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor. Oiga, ¿cómo fue Pablo? Blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué, hermano? Porque la gracia es más sobreabundante que el pecado. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y dice Pablo en el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. A veces hay personas que se preguntan, ¿usted cree que Dios me puede perdonar habiendo cometido yo este pecado? La respuesta es
Sí, ¿verdad? Puede ser usted puede considerar que es el pecado más grande, pero sabe que hay algo más grande que el pecado, y eso es la gracia, ¿verdad? La gracia, hermano, es más sobreabundante que el pecado, hermano, de la humanidad. Entonces, esa fue la razón por la cual un hombre como Pablo pudo ser salvo por la misericordia, habiendo sido antes un injuriador, un perseguidor, un blasfemo, hermano. Imagínense, hermano, cómo es posible que un hombre como Saulo o Pablo, hermano, pudiera llegar a ser salvo después de ser un hombre que consintió la muerte de Esteban. Cuando Esteban fue apedreado, hermano, ahí estaba Pablo. Pusieron la ropa de Esteban como que fuera un trofeo a Pablo, como que queriéndole decir, ¿sabes qué? Este, ahora te encargamos a ti para que hagas lo mismo con otros. ¿Sabía usted, hermanos, que la Biblia dice que Pablo arrastraba a las personas? No solo eso, también, hermanos, muchas de las personas que Pablo, hermano, o Saulo, mejor dicho, metió a la cárcel dentro del Imperio Romano. ¿Sabe usted qué le pasaba a esas personas? El Imperio Romano agarraba a estos cristianos, hermanos, que estaban en las cárceles, los amarraban a unos postes, hermanos, y los quemaban vivos, hermanos, para alumbrar las calles de Roma, mis amados hermanos. Pero ¿sabe qué? Habiendo sido Pablo injuriador, perseguidor, habiendo sido tan malo, hermano, ¿sabe qué? Hubo suficiente gracia para pagar por su pecado y para salvarlo. Así que si tú en algún momento crees que Dios no puede perdonar tu pecado, si lo hizo con Pablo, lo puede hacer contigo. La gracia de Dios es maravillosa, ¿verdad? Versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. El pecado había ganado el control de la humanidad, hermano, a causa de la muerte. A través de la justicia de Cristo, la gracia, hermano, vino y venció el pecado. La gracia proveyó un camino para que los pecadores fueran declarados justos y recibieran la vida eterna. Interesante esto, mis amados hermanos. ¿Sabe que a veces las personas piensan que la gracia de Dios no es suficiente para salvarnos, ¿verdad? A veces las personas piensan que hay un pecado que puede condenarlo y no se dan cuenta. Y la razón por la cual las personas piensan así es porque no entienden cómo es la gracia, hermano. Ya, hermanos, ¿por qué Dios tiene que tratarnos en su gracia, hermano? Porque no hay otra manera en cómo pueda usted ser salvo, hermano. No hay otra manera, hermano, cómo usted pueda ser salvo. Solo a través de la gracia. Por eso Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia vino, hermano, para salvar. La gracia vino para salvar a todos los hombres. Es a través de la gracia que nosotros obtenemos la justicia de Cristo. Es a través de la gracia que nosotros recibimos, hermanos, la victoria sobre el pecado, la salvación de la pena del pecado, la salvación del poder del pecado y un día de la presencia del pecado. La gracia proveyó un camino para que los pecadores fueran declarados justos. La gracia se ha manifestado para salvación. ¿Cuál debería ser entonces la respuesta lógica a esta gracia que Dios nos ha mostrado? El versículo 12 del capítulo 2 de Tito dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Al saber usted quién es en Cristo, hermano, al conocer usted esta verdad de quién es en Cristo, lo que es cierto de Cristo es cierto de usted, que la victoria de Cristo es su victoria, que la justicia de Cristo es la justicia que usted tiene, hermano, que la vida de Cristo es la vida que usted tiene, hermano. Al saber usted todo esto, hermano, ¿verdad? ¿Sabe qué debería provocar esto en usted? Debería provocar, hermano, que usted viva para Él. Por eso dice que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y usted como creyente, y estoy hablando con los creyentes,
si usted es un creyente y está viviendo de una manera que no trae honra a su Salvador, usted necesita saber quién es en Cristo, hermano. Usted necesita saber qué es lo que tiene por la persona y por la obra de Cristo. ¿Qué es lo que usted ha recibido por la obra de Cristo a su favor? ¿Verdad? Y cuando usted sepa, cuando usted recuerde quién es en Cristo, entonces usted va a poder vivir de acuerdo ahora a su nueva identidad. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ¿con quién usted se está identificando en su vida diaria? ¿Se está identificando con Adán o se está identificando con Cristo? Lo cierto, el hecho es que nosotros ahora estamos identificados con Cristo y debemos recordar eso cada día de nuestra existencia, hermano, para que al recordar la gracia que Dios nos ha mostrado, hermano, renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el versículo 13 de Tito 2 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sabe que el tener esperanza, hermano, le ayuda a usted a vivir diferente. ¿Cómo entonces la esperanza gloriosa que viene en el futuro para nosotros puede ayudarle a usted a vivir un presente piadoso? Le voy a poner una ilustración. Existía, mis amados hermanos, un caso, mis amados hermanos, de eh, una persona que contó la historia de un pueblo en Guatemala, que este pueblo dice que era conocido porque, hermanos, tenían unas tierras bien fértiles para sembrar. Y saben qué, hermanos, no había pueblo que produjera la mejor cosecha, hermano. Todo lo que ellos cosechaban los frutos eran grandes, eran abundantes, la tierra era fértil, hermano, los ríos, todo era fértil. Y nadie se explicaba por qué esta tierra era tan fértil, hermano. Y ellos la cuidaban, la limpiaban, la trataban, la abonaban. Hermanos, había una prosperidad tremenda en esta tierra que tenían en este pueblo. Y cierto día, mis amados hermanos, este, unas personas llegaron y vieron aquel lugar fértil, que había progreso, que producían frutos enormes, y dijeron, queremos comprar esta tierra. Y estas personas compraron la tierra. Pero ¿sabe qué pasó después, hermanos, de comprar la tierra? Estas personas, ahora ya los nuevos dueños, hermanos, comenzaron a ver que la tierra ya no producía igual, porque las personas ya no trabajaban la tierra, que los ríos se empezaron a secar y comenzaron a ver que la tierra se volvió árida. Cuando estas personas llegaron nuevamente, los nuevos dueños llegaron a ver la tierra, vieron un desierto, ya no era la tierra que habían comprado al inicio. Y cuando llegaron le preguntaron a los habitantes, ¿por qué la tierra ya no es igual? Y los habitantes dijeron lo siguiente, porque cuando sabíamos que esta tierra era nuestra, nosotros la cuidábamos, la cuidábamos. Cuando sabíamos que esta tierra era nuestra, nosotros nos ocupábamos de ella, ¿verdad? Porque sabíamos que era nuestra, pero si ya no es nuestra, ¿por qué hacerlo? Ahora le pregunto, mis amados hermanos, ¿verdad? Si usted sabe que todo esto que Dios le ofrece es suyo, ¿por qué entonces usted quiere vivir un desierto? Si todo lo que es de Cristo es suyo, todo lo que es Cristo es también suyo, hermano. ¿Por qué entonces usted quiere vivir un desierto, hermano? Usted necesita recordar quién es en Cristo y necesita recordar la gracia de Cristo en su vida diaria, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, en Adán, muerte, condenación, hermanos, pero en Cristo, vida eterna, justicia, salvación, ¿verdad? Entonces, hermanos, en Cristo somos realmente más que victoriosos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre, por estas verdades que hemos visto. Te rogamos, Señor, que nos ayudes en nuestra vida diaria a recordar quiénes somos en Cristo, para que no tengamos que vivir, Señor, como los que viven sin esperanza, Señor. Que podamos vivir de acuerdo a quienes somos en Cristo, que podamos vivir de una manera que concuerde con nuestra realidad, con nuestra nueva posición, Señor.
Gracias, Padre, porque nos has dado tu justicia. Gracias, Señor, porque nos diste vida. Gracias, Señor, porque tu obediencia resultó para beneficio de nosotros. Padre, gracias, Padre, que por tu obra en la cruz, ahora nosotros, Padre, podemos disfrutar de vida nueva, de una justicia ante el Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado a través de tu obra y tu sacrificio. En el nombre de Jesús, amén y amén.